Esta palabra que voy a compartir no es fácil de compartir, pero estoy obedeciendo a una voz de Dios. Dios me dijo que la compartiera y tengo que obedecerlo. La palabra de hoy, el mensaje de hoy se llama: no entiendo por qué Dios sana a unos y a otros no. No entiendo por qué Dios sana a unos y a otros no. ¿Alguien se identifica conmigo o yo soy el único que a veces tengo esas preguntas? Qué bueno, pensé que estaba solo por un momento. Hay una historia real de un muchacho que yo conocí hace muchos años atrás. No voy a mencionar su nombre en la realidad, le vamos a poner un alias, le vamos a poner Leo. Leo era un chico de 13 años, 14 años. Estaba en la iglesia, apasionado por Dios, servía en el equipo de jóvenes. Un chico que venía al ayuno, a la oración, a los servicios, orando, metido con el Señor. Su mamá entró en un proceso de enfermedad de cáncer muy fuerte. La iglesia oró, ayunó, dobló rodilla. El muchacho lloraba, gemía, clamaba por la sanidad de su mami. Se hizo todo para que su mami no muriera, pero la mamá de Leo se fue con el Señor. Cuando la mami de Leo se va con el Señor, Leo entra en una rebeldía contra Dios tan fuerte que cayó en las drogas. Y cuando cayó en las drogas, se fue tan profundo que su papá tenía que recogerlo en las calles, porque quedó como un indigente, literal, no les estoy exagerando, literalmente un indigente en la calle, producto de las drogas, porque hubo algo que sucedió y desde ahí la vida de Leo cambió. Y esta es la hora que Leo no se ha podido levantar. A lo mejor, obviamente, muchos no están hasta tocaron tan fondo, pero hay mucha gente dentro de la iglesia que está en rebeldía contra Dios. Levantan las manos, pero dentro de ellos hay rebeldía hacia Dios. Otros se han enfriado, otros están en indiferencia y otros se han apartado de las cosas del Señor porque pidieron y Dios no respondió. Porque le pedí por mi papá, pero Dios se lo llevó. Porque Dios no sanó a mi mamá, porque Dios permitió que mi esposa o mi cónyuge se fuera. Y muchos están en crisis. Y les voy a abrir mi corazón. Predicamos mucho acerca de que Dios lo hará, tenga fe que Dios lo hará, pero predicamos poco de que ¿y qué si Dios no lo hace? ¿Qué y si Dios no lo permite? Pastor, eso no es bíblico. Sí lo es. Recuerde de los tres, Sadrach, Mesach y Abednego, que le dijeron: nuestro Dios nos va a librar del horno de fuego, pero si no lo hace. Y muchas veces predicamos solo de que Dios lo hará, pero pocas veces nos preparamos. ¿Y qué pasa si Él lo hace a su manera y no a la mía? ¿Están entendiendo acá? Entonces, ¿cómo superar esto, Pastor David? Hay cosas que no vamos a entender. No busquemos explicación porque no la vamos a encontrar hasta que veamos a Cristo cara a cara. Pero aunque no lo podamos entender, sí lo podemos superar. Y la palabra que hoy te voy a dar es una palabra que viene del corazón de Dios, estoy seguro. Que aunque no puedas entender muchas cosas que has visto o que has vivido, déjame decirte que sí hay esperanza para que lo puedas superar. Todos hemos sido testigos de historias como la de, por ejemplo, mi hermano Daniel, Jamie, que cantaba la alabanza con nosotros. Se fue con el Señor a la edad de 30 y algo de años. Tu abuelo, tu padre, un familiar, un amigo, que oramos, ayunamos, pero ¿qué pasó? Hicimos cadena de oración. Y yo he orado para que esta palabra traiga sanidad a muchos. Y el Espíritu Santo me dijo: David, ora, porque esta palabra va a traer descanso a muchos.
Esta palabra va a traer sanidad de culpabilidad, porque hay personas que se sienten culpables aún. Porque la religiosidad nos culpa de cosas que a veces suceden que están fuera de nuestras manos. Pero el Señor va a traer esta palabra para liberarnos. Alguien diga conmigo: voy a ser libre. Y hoy voy a leerles parte de una carta de un hombre que es la última epístola que escribió, la última carta que escribió antes de morir. Es el epitafio de un hombre llamado Pablo. El apóstol Pablo está en Roma. Se encuentra en los últimos días de su vida, no porque está enfermo. Y escúcheme, Pablo sufrió un aguijón de la carne. Y muchos teólogos e historiadores apuntan a que ese aguijón era una enfermedad que lo atormentaba. Y él le pidió 3 veces a Dios. Oiga, Pablo le pidió a Dios 3 veces que le quitara ese aguijón. Y Dios, en cuanto a esa pregunta, le responde: Pablito, bástate mi gracia. En otras palabras, no te voy a responder. Wow. Pablo sabía lo que era sufrir en carne algo que no entendía por qué lo estaba viviendo, y él le llamó el aguijón de la carne, como un puñal que me está azotando constantemente. Y este Pablo está en la prisión, y miran la realidad en que se encuentra Pablo. Pablo, en primer lugar, está solo. Y en esa soledad se acuerda de un hijo espiritual que yo pienso que no solamente fue un hijo espiritual, fue un hijo como de su carne. No sé si alguien ha tenido la experiencia, los mayores, que no han tenido hijos, físicamente son suyos, pero Dios le pone gente en su camino que usted los ama más que un hijo bobo. Ese era el caso de Pablo. Pablo le escribió a Timoteo una carta desde la prisión de Roma. Y le saca el corazón. Me encanta esta carta, porque esta epístola, porque le habla a un hijo y le abre el corazón de un padre que se siente solo. Y mire lo que le dice, por ejemplo, le dice: haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes. En una de sus citas: haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes, porque Demas, por amor a este mundo, me ha abandonado. O sea que Pablo estaba abandonado. Y se ha ido a Tesalónica, Crescente se ha ido a Galacia y Tito a Dalmacia. Más adelante, luego en el versículo 10 le dice: en mi primera defensa nadie me respaldó. Es decir, me dejaron solo, sino que todos me abandonaron, que no les sea tomado en cuenta. O sea que aquí hay un hombre, diga conmigo, que está solo. El único que estaba con él era Lucas. Pero Pablo estaba solo. Estaba encadenado. Estaba a punto de ser sacrificado. Pero me encanta esta actitud de Pablo. Él no está en la actitud de enojarse con Dios porque está encarcelado. Él no está en la actitud de rebeldía diciéndole a Dios: debería yo estar jubilado en mi casa de playa, descansando en mi rancho, tomándome una piña colada. ¿Qué hago yo aquí metido en la cárcel como si fuera un criminal? No, esa no es la actitud de Pablo. Pablo no está enojado con Dios. Vemos a un hombre ubicado, entendido, agradecido, aún en medio de un contexto que no es fácil. Y sabes, hoy Dios nos va a hablar desde este pasaje que te voy a leer, y nos va a abrir los ojos y va a traer sanidad a nuestros corazones, especialmente aquellos que están batallando porque han visto y han vivido cosas que no están entendiendo. Así que si a ti te emociona esta palabra, a la cuenta de 3 le vas a dar un aplauso aquí y en tu casa, y con un grito de júbilo al Rey, porque Él lo merece. Muy bien. Vamos ahora entonces, abra su Biblia, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 6. Los que están dormidos, díganme amén. Gracias, muchachos, gracias. Póngase el tapabocas en los ojos también entonces. 2 Timoteo 4, 6. Mira lo que dice: yo por mi parte, le escribe Pablo a Timoteo, ya estoy a punto de ser ofrecido en sacrificio, y el tiempo de mi partida ha llegado. Y este es un versículo muy famoso. Vamos a leerlo juntos. 1, 2, 3. He peleado la buena batalla.
He terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. No solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Hoy te voy a dar, mírame bien, te voy a dar 3 pasos para poder superar los momentos cuando no entiendas por qué Dios sana a unos y a otros no, o por qué Dios permite cosas que no entiendes, o por qué Dios no responde a la manera que tú quisieras. Te voy a dar 3 pasos que yo te aseguro que si los practicas en tu vida van a ser liberadores y te van a dar victoria aún en momentos difíciles. Te los voy a mencionar al principio y luego vamos a platicar de cada uno de ellos. El primero es: ten una perspectiva espiritual. ¿Cuál es el primero? Muy bien, más rápido, más fuerte, perdón. Mantener una perspectiva espiritual. El segundo principio, y lo segundo que quiero, la segunda llave, es mantener una perspectiva en lo eterno. Dilo conmigo eso. Mantenerlo, una perspectiva en lo eterno. Y el tercer principio es mantener una perspectiva de fe. ¿Cuál es el tercero? Súper. Ahora, Pastor David, ¿qué es perspectiva? Es la hermana de perspectivo. No. ¿Qué es perspectiva? Me está mirando así. ¿Qué es perspectiva? No puedo creer que en este auditorio no haya una persona que no sepa qué es perspectiva. Chatémelo allí, YouTube, Facebook. Punto de vista, ¿qué más? ¿Cómo? Mentalidad, la manera de ver las cosas. Te lo pongo sencillo. La perspectiva es la manera como yo proceso y miro las cosas. Eso es perspectiva. Y conforme a mi perspectiva, entonces así mismo yo voy a vivir. Entonces, 3 cosas. Mantén una perspectiva espiritual. 2, mantén una perspectiva de fe. 2, mantén una perspectiva en lo eterno. Y 3, mantén una perspectiva de fe. Esos son los 3 principios. Vamos al primero. Esto está lindo. Mantén una perspectiva espiritual para los que están escribiendo. Mira lo que dice Pablo. Yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido en sacrificio. Me llama la atención la palabra sacrificio. Es decir, que Pablo sabía que le iban a sacrificar. Esa palabra sacrificio es la misma que se usa en el Antiguo Testamento cuando venía el animal a ser entregado y sacrificado en sacrificio, en libación. Iba a derramar todas sus entrañas en sacrificio. Es lo mismo que Jesús en la cruz hizo por nosotros. Se entregó, fue entregado en sacrificio por nosotros. ¿Qué me quiere decir esto? Pablo tenía una cosmovisión de la vida en lo espiritual, que su vida misma, él mismo decidió entregarse como ofrenda para Dios. Cuando hay una perspectiva espiritual, no se trata de que yo viva, sino de que mi vida sea entregada. Es un privilegio, es un honor. Mira, lo que Pablo le estaba escribiendo a Timoteo era esto. Mira, voy a ser sacrificado. Y no le estaba escribiendo como es. Yo me imagino a Pablo escribiendo esto. Me van a matar. Coma, desgraciados. No. Cuando Pablo le está escribiendo a Timoteo, voy a ser entregado en sacrificio, uno piensa, pobre hombre, lo van a matar. No, él está diciendo, me siento orgulloso. Es un honor sacrificar mi vida, así como Cristo la entregó por mí. Wow, qué perspectiva espiritual de Pablo. Qué perspectiva tan espiritual, que para él era un privilegio. Porque el que tiene una perspectiva espiritual no se tiene como prioridad a él mismo, sino tiene como prioridad a Cristo. El que mira la vida de una manera espiritual, el negocio no es simplemente para hacerse de dinero, sino es una excusa para que el reino se manifieste. Las puertas que Dios abre no es para agarrar lo que yo quiero, sino que mi vida, no tengo que esperar a morir. Hello, no le estoy diciendo que mañana lo van a tirar al papayo, no. Lo que le estoy diciendo es que mañana lunes entregue su vida en sacrificio por la causa de Cristo. Diga conmigo, cada día. Ahora, después le dice, estoy a punto de ser sacrificado, pero le dice, he peleado la buena batalla. Diga conmigo eso, he peleado la buena batalla.
Esa palabra he peleado la buena batalla es tremendísima, porque en el original el original que Pablo está diciendo significa lucha agonizante. Esa palabra he peleado no es que simplemente me he esforzado, no es que simplemente le he dado a Dios ahí, como ahí de mi fuerza los domingos, todos los días, ya tú sabes, enero, 52 domingos al mes para la gloria de Dios, y no me rajo, inclusive con virus y todo, aquí estoy. No significa que Pablo dio un extra para Dios, no. Lo que esa palabra batalla, esa palabra he peleado en el original significa hasta agonizar. Wow. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, mijo, voy a ser sacrificado, pero quiero decirte algo. No me he quedado con nada. Mi vida se la he dado a Dios hasta agonizar. Wow. Porque el que tiene una perspectiva espiritual no se queda con nada, le da todo a Dios. Voy a repetirlo porque parece que aquí hay gente que se quiere quedar con todo y no le quieren dar nada. El que tiene una perspectiva espiritual no se queda con nada y entrega todo. Escuche. Luego le dice, he peleado la buena batalla. Pero me llama la atención que dice la buena batalla, porque es que hay gente que pelea, pero no las batallas de Dios, sino se esfuerzan, se desgastan en pelear sus propias batallas. Y Pablo dice la buena batalla, la buena, esa palabra buena es la palabra kalos, que significa excelente, honra, recta, buena, digna de pelear. Alguien tiene que escuchar esta palabra que le voy a decir. Hay una batalla que es digna de pelear y es la batalla de la fe. Esa batalla, si usted la pelea, usted no se va a rajar, usted es más que vencedor. Pero si usted en este mundo se la pasa peleando sus batallas con sus intereses, con su ego, con su orgullo, sirviendo al dinero, sirviendo a su propia carne, esa batalla usted la va a perder y se va a perder de esta y se va a perder de esta y se va a perder de todas las victorias que Dios tiene preparadas. Pablo dice, estoy peleando la batalla correcta. La pregunta es, ¿estás peleando la batalla correcta? El que tiene una perspectiva espiritual pelea la batalla de la fe. Lo di todo. Luego dice, he terminado la carrera. He agonizado luchando, pero también he agonizado hasta completar la carrera. Esa palabra, he terminado, es la palabra teleos, que es la misma palabra que Jesucristo dijo en la cruz cuando dijo, consumado es. ¿Se acuerdan de esa palabra? Cuando Jesucristo estaba en la cruz, gritó y dijo, consumado es. Esa palabra es teleos, terminé. Es la misma palabra que Pablo le está escribiendo aquí a Timoteo en la prisión. Y está diciendo, mi hijo, te leo. No te leo de que te estoy leyendo a ti, sino que teleos, terminé, coroné, hice lo que Dios me dijo que hiciera. Wow. Eso a mí me partió porque Dios me dijo, David, ¿estás haciendo lo que yo te he dicho que hagas? ¿Será que cuando llegue el día de tu partida tú puedas decir, te leo, teleos, hecho está? Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Porque el que tiene una mentalidad espiritual y una perspectiva espiritual se esfuerza por cumplir el plan de Dios. Hay un plan de Dios para Rafa, Daisy, Abelardo, para David, para todos los que estamos aquí. Pero tú y yo decidimos si lo vamos a hacer o no. Escúchame bien. No se trata de vivir, se trata de cómo estamos viviendo. Entonces escucha esta palabra. No nos enfoquemos en si vivimos, sino en cómo estamos viviendo. Déjame decirlo otra vez. No nos enfoquemos en si vivimos. La gente se preocupa por vivir. ¡Ay, ore por mí para que no me muera! Pero escúcheme. Si usted va a vivir para agarrar cerveza, andar maldiciendo a la mujer, si vamos a vivir para hacer lo que se nos da la gana, ¿para qué vivimos? Yo lo voy a desafiar a usted a una oración que no es fácil. A mí me costó hacer esa oración. Esa oración la hace la gente que tiene perspectiva espiritual. ¿Sabe qué le oré yo al Señor? He venido orando. Señor, si yo he de ser una vergüenza para ti y para el reino, llévame. Pero si yo he de predicar la palabra, sanar almas, ganar almas, establecer tu reino, hacer la obra que tú me dijiste que hiciera, multiplícame mis años, mis fuerzas, mi salud, mi vida,
extiéndeme para hacer lo que tú me has dicho que yo tengo que hacer. No se trata de que el que tiene una perspectiva espiritual no simplemente le dice, Señor, sáname. Dios dice, ¿para qué te sano si eres un cabezón sin vergüenza? ¿Para qué quieres vivir bien? ¿Para qué quieres tener salud si eres un desobediente, rebelde, que maldice todos los días, que no se compromete conmigo? ¿Qué tal si hacemos esa oración? No, ¿y qué tal que me escuche el Señor? Ay, Virgen Santísima, no, Dios no quiere eso, hermano. Entonces, ¿qué quiero? ¿Vivir 80 años nada más haciendo así? No, Pablo dijo, he terminado la carrera. Entonces vamos a repetir esa frase, no nos enfoquemos en si vivimos, sino en... Parece que la predicación no les está gustando porque no me están colando. Entonces voy a irme con los de online porque los escucho más fuerte a los de online. Vamos a decirlo otra vez. Usted en la casa y nosotros acá. 1, 2, 3. No nos enfoquemos en si vivimos, sino en cómo estamos viviendo. ¿Cómo estás viviendo tu vida? Mi vida es un desastre, pastor. Voy a ir a Laura en América para quejarme porque... Escuche. Dios no nos llamó a sobrevivir. Dios envió a Jesucristo para que nosotros vivamos una vida y la vivamos en abundancia. Entonces lo primero es, diga conmigo, una perspectiva espiritual. Colosenses 3:1 dice, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, o sea, en las cosas espirituales y no en las de abajo. En otras palabras, ser una persona espiritual, mírame a los ojos, ser una persona espiritual es estar en Cristo. Cuando tú estás en Cristo y vives en Cristo, eres una persona espiritual. Una persona espiritual no es el que anda no. Una persona espiritual es aquella que practica el evangelio y que vive en Cristo cada día de su vida. Diga conmigo, voy a ser espiritual. Mira lo que me ministró el Señor. Cuando tienes una mentalidad espiritual, no le tienes miedo a la muerte. Voy a repetirlo. Cuando tienes una perspectiva espiritual, no le tienes miedo a la muerte. Porque el que está en Cristo no le tiene miedo a la muerte. Te voy a recordar unos versículos poderosos. ¿Dónde está muerte tu aguijón? 1 Corintios 15:55. ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Filipenses 1:21. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mucha gente no entiende ese texto. No diga eso, pastor, cállate, yo choco. ¿Cómo que morir es ganancia si yo quiero vivir? Vuelvo a repetir lo que le dije en un minuto atrás. ¿Para qué quiere vivir? Si uno está en Cristo, el que está en Cristo no le tiene miedo a la muerte. No estoy diciendo que el que está en Cristo se quiere morir. No me lo malinterprete. No es que va a llegar ella a su casa, bueno, mi amor, yo creo que vamos a hacer el seguro de vida porque el Señor ya me habló y no, escuche. Hay ganas de vivir, vamos a vivir, no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Pero no le voy a tener miedo a la muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso lo dijo Pablo. Ahora, ¿quién puede decir esto? ¿Quién? Diga conmigo, el que tiene una perspectiva espiritual. Otra, porque está buenísimo, porque ustedes están muertos, es decir, han muerto a su vida antigua, y esta me encanta, y su vida está escondida con Cristo en Dios. Hace 2 domingos atrás les canté una canción que me acuerdo. Escondida está mi vida en Dios, escondida está mi vida en Él. Mi vida en Él está muy segura, mi vida en Dios está muy bien. El diablo no la puede tocar, solo Dios. El diablo no la puede encontrar porque mi vida está escondida en Dios. Amén. Escondida en Dios. No importa que no cante con ese gallo, declárelo, hermano. Estamos escondidos, que están escondidos en Dios. Denle un aplauso fuerte al Señor. Entonces, mira. Pero ¿qué pasa? Cuando tienes una mentalidad natural, cualquier cosa te va a frustrar. No vas a entender por qué Dios se llevó a porque Dios no me contestó, porque estás en lo natural. Entonces, cuando tienes una perspectiva en lo natural, no solo no entiendes, sino que te vas a quedar frustrado, estancado. Pero cuando estás en Cristo, aunque no entienda, voy a superarlo.
Voy a tener paz, en Él voy a confiar. No se dieron las cosas como esperaba. Mi confianza está en Cristo. Estoy viendo con los ojos de la fe en el mundo espiritual. Las batallas como creyentes no se pueden superar en lo natural, sino en lo espiritual. Tómele foto a eso, por favor, usted que está en su casa. Como dijo el pastor Ángelo 20 veces hoy, sáquele una foto al barcode. Tiene que borrar muchas fotos porque son 20 barcodes que tenemos que hacer aquí en la iglesia hoy. Tómenle una foto a eso. Las batallas como creyentes no se pueden superar. Alguien tiene que entender esto. Tú eres un creyente, las batallas que estás viviendo no puedes superarlas lo natural, no puedes. Mira, te voy a dar un ejemplo. Alguien que vive solo en la carne. Ay, me voy a meter en su casa. ¿Me deja meterme a su cocina? Hay peleas de parejas que se dan por un plato sucio en la cocina y arman un escándalo y terminan maldiciéndose porque los trastes están sucios. Con los de Argentina, los trastes significa la loza, porque en Argentina los trastes es otra cosa. Averígüelo usted porque no se lo voy a decir yo. La gente que está en la carne, porque un desorden, un cable tirado en el piso, arman un escándalo porque viven en la carne. Pero el que está en el espíritu podrá superar la pérdida de un familiar, podrá superar la pérdida de un hijo, podrá superar la crisis, podrá superar la falta de dinero en momentos, podrá superar, porque está sentado con Cristo en lugares celestiales. Ahora, entonces la primera es una perspectiva espiritual. La segunda, esta es súper importante, mantener una perspectiva en lo eterno. Di conmigo eso, mantener la perspectiva en lo eterno. ¿Alguien está listo? ¿Ya se me durmieron o no están aquí? Los que están aquí, díganme amén. Los que están online, chatemen, aquí estoy. Sí, lo puedo ver por el Espíritu. Segundo, mantener una perspectiva en lo eterno. Segunda Timoteo, seguimos en el texto principal. Por lo demás, después de que le dice, ya mi tiempo ha llegado, por lo demás, es decir, por lo demás, lo que viene, diga, lo que viene. ¿Alguien está emocionado por lo que viene? ¿Sí? Me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que están aquí en Grace Español Online, aquí que amamos su venida. Pablo no solamente tenía una visión espiritual, sino tenía una visión en lo eterno. Di conmigo, en lo eterno. ¿Cuántos han montado en avión alguna vez? Bueno, en burro, pastor, está bien, no hay problema. Cuando montas en un avión, te llevan a un lugar que se llama sala de espera, ¿sí o no? Y tú en la sala de espera estás ahí y anuncian: el vuelo con destino a Bogotá. Pasajeros con destino al vuelo Bogotá, saldremos en 15 minutos. ¿Cierto? Pablo estaba en su sala de espera. Hay un vuelo charter para usted, apóstol Pablo, y vamos a partir a la eternidad. Pablo sabía que estaba en una sala de... Míreme, la palabra partida, mi partida está cerca. Esa palabra partida me llamó mucho la atención, porque es una palabra que la usan mucho los que usan barcos. Es una palabra que es la palabra andalusis. Los barcos eran agarrados con una cuerda y se agarraban del puerto, y a eso se le llamaba andalusí. Y cuando Pablo dice el punto de mi partida, mi momento de partida ya está cerca, es que quiere decir que el barco se le soltaba de su lazo y se le dejaba salir a su destino. Esto es poderoso. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo: mi hijo, ya me van a soltar de mi puerto llamado tierra y voy a ir a mi destino llamado eternidad. Pero nosotros, cuando no tenemos una mentalidad de eternidad, nos aferramos al puerto. No me lleven. Y Dios, venga papito, venga, no. Pablo tenía, diga conmigo, perspectiva en la eternidad. Pablo la tenía clara. Y él dice: el Señor me tiene una corona. Yo quiero decirte algo: si mueres con Cristo, te espera una corona, la cual el Señor justo dará no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida.
No solo, Señor, ven, no, es amar la venida del Señor. ¿Sabe cómo termina la Biblia diciendo? El Espíritu y la iglesia dicen, ven, Señor Jesús. ¿Cuántos aman la venida de Cristo? Mira, aquí tengo un lazo hablando de lazos. No sé si puedes hacer un close-up. ¿Sí ven esta punta que está en negro? Eso. ¿La ven? ¿No la ven? Ok, muy bien. Esto es la vida aquí en la tierra. Esto. Y esto, creo que voy a necesitar a Abelardo. Esto, como pueden ver, no soy cowboy. Representa la eternidad. El problema de muchas iglesias, solo se le predica a la gente de esto, pero nunca les predicamos de esto. Y por eso la gente tiene su mente enfocada solo en este mundo, pero no creen en la eternidad que les espera. Mírame bien lo que te voy a decir. ¿Cuántos se acuerdan de Abraham? Abraham construyó carpas y construyó altares. Diga esas dos palabras, carpa y altar. Mírame bien, la carpa era una construcción que se hacía de un viaje de peregrino. Es decir, hoy construyo carpa en Houston, mañana en San Antonio, después voy para Austin. Diga conmigo, peregrino. Y esa fue la vida de Abraham, literal, toda su vida fue peregrinando. Y donde iba construía una carpa. Mírame bien. Pero Abraham construyó altares. Y un altar es espiritual y una carpa es terrenal. Su sobrino llamado Lot era experto en carpas, pero nunca construyó altares. Pastor, no le entiendo nada. Ya lo voy a explicar. Tranquilo, Camilo. El que tiene la mentalidad solo en lo terrenal, solo construirá carpas para esta tierra, pero nunca construirá altares para su destino espiritual. Por eso cuando vienes a la iglesia, por eso cuando escuchas una palabra, mi responsabilidad es prepararte para la eternidad. Pastores que me están escuchando, está bien que le hablemos a Dios de las promesas aquí en la tierra, claro que sí. Sanidad, toma esa promesa. Prosperidad, yo tomo esa promesa. Pero las promesas más importantes son las eternas, señores, son las eternas. Esto es tu vida aquí en la tierra, eso será su eternidad. Vamos, dale un aplauso más fuerte al Señor. ¿Cuántas predicaciones están enfocadas a lo terrenal y cuántas a lo eterno? Deberíamos predicar más el evangelio eterno. No me refiero a predicaciones que duran 10 horas, sino el evangelio eterno. Y el Señor me puso en mi corazón esta promesa. Este versículo lo quiero soltar sobre aquellos que tienen tristeza por la pérdida de un ser querido. Levánteme la mano si usted dice, pastor, ese soy yo, un amigo, un ser querido. Mire la cantidad de gente. Primera Tesalonicenses 4:13. Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. ¿Usted ha ido a un funeral de un inconverso? ¡Ah! Hermano, terrible. ¿No tienen? Pero mire, ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Y esa es la clave. Si Jesús murió y resucitó, yo también voy a resucitar. Así que Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Qué tremendo versículo. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros los que estemos vivos, ¿alguien quiere estar vivo? Yo quiero estar vivo. Yo oro al Señor y digo, papito, no permitas que yo muera, permítame ver el arrebatamiento en vivo y en directo. Pero escúcheme bien, pero mire lo que dice.
De ninguna manera nos adelantaremos a los que ya han muerto. En otras palabras, papito, el que se murió en Cristo tiene prioridad. Usted va en segunda fila. Primero ellos van a resucitar, porque el Señor mismo, alguien levante esas manos y reciba esa palabra. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Siguiente versículo. Póngame esta cámara. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Pero mire lo que termina diciendo Pablo. Por tanto, anímense. ¿Por qué? Porque van a haber momentos donde no entiendo por qué Dios no lo sanó y se lo llevó. Jorge, tú no entiendes. ¿Por qué cuando tenías 10, tu papi, cuántos años tenías? 10 años. Tu padre fue con el Señor. Nunca lo vas a entender. Pero Pablo dijo, y la palabra nos dice, y el Señor Jesucristo nos dice, que te tengo que animar con esta palabra. Tú no irás antes que tu padre resucitará primero y luego tú serás transformado. Y tú y tu padre se encontrarán con el Señor en las nubes y estarán con Él para siempre. Si esa palabra a mí no me motiva, no me va a motivar nada. Alguien diga amén a esa palabra. Te estoy enseñando a decir amén a promesas eternas. Esto viene porque la nostalgia vendrá, pero la eternidad descansa en el hecho de que Jesús resucitó. Pero ¿qué pasa con el mundo? El mundo tiene una perspectiva al revés. ¿Sí o no? Mira, hay un versículo que es Isaías 57:1. El justo perece y a nadie le importa. Mira este versículo está tremendo. El justo perece y a nadie le importa. Se murió, se murió. Mueren tus siervos fieles. Y mire, lo escribí en mayúscula. Y nadie comprende. Mírame bien, porque esto no me lo inventé yo, está escrito. Que mueren los justos a causa del mal. ¿Cómo así, pastor David, que los justos mueren a causa del mal? Dios dice, voy a guardar a mi siervo. Lo voy a librar. No sabemos los tiempos tan terribles que, no tenemos ni idea los tiempos tan terribles que van a venir. Y algunos de sus santos, Dios dice, este me lo llevo yo. No quiero que sufra más. No hay amenes a eso, obviamente, pero está escrito. Porque los que van por el camino recto, alguien reciba esa palabra. No es diciendo que se va a morir, no me malinterprete, pero hay pocos mensajes que preparan a la gente para la muerte. Todos los mensajes nos preparan para vivir, pero casi ninguno nos prepara para morir. No hable de eso, pastor. Y me pone la cruz. No, escúcheme, está escrito. Y reciba esa palabra, recíbala. Esa palabra es para usted. Los que van, y para mí, los que van por el camino recto morirán en paz y hallan reposo en el lecho de su muerte. No estoy diciendo que se va a morir hoy, no, usted va a morir el día en que el Señor diga, y en el día, escúcheme, yo profetizo sobre su vida que usted va a morir el día en que como Pablo dijo, he acabado la carrera. Ese día, entonces el Señor dirá, ven acá, siervo mío. Wow. Alguien de Dios le está hablando en esta hora. ¿Cómo el mundo lo ve? El mundo, miren cómo el mundo lo ve. Ay, se enfermó, pobrecito, se murió. No, papá, pobrecito el inconverso que se quedó, porque ese sí va a sufrir. Este se murió, ya no vive. No. Ahora está más vivo que nunca porque vive para siempre. El que está muerto es el que está sin Cristo y no tiene vida. Ay, pobrecito, se fue. No, él ya coronó la carrera. Él ahora goza de salud física. El otro se morirá si no tiene a Cristo, pero este vivirá. Y tengo una palabra rema para los que han perdido un ser querido. Pónmelo. No, la frase. Si perdiste seres queridos que murieron en Cristo, recuerda, tú los perdiste, pero ellos ganaron.
Me adelanto porque el tiempo se fue. Hay un versículo en la Biblia que a mí me ministra, es Job. No sé si lo tienes arriba, Raúl, por favor, que lo puedas poner. Gracias, mío. Yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará sobre el polvo. Mírame acá. No sé a quién le pasó lo que a mí me pasó. I'm sorry, dicen que se acabó el tiempo, pero yo necesito terminar esta palabra. ¿Me dan unos minutos más? Entonces, Raulito, avíseme por ahí para las 5:30 para... No, mentira, no. Escuche. ¿Sabe cómo yo había leído ese versículo siempre, Pastor Julio? Yo sé que mi Redentor vive y Él del polvo me levantará. A mí me lo enseñaron. ¿A quién se lo enseñaron así? No, parece que aquí no le enseñaron Biblia a ninguno. Bueno, a mí me lo enseñaron así. Yo siempre decía, yo sé que el Señor vive y Él del polvo me levantará. ¿Alguien lo habló de esta manera como yo le estoy hablando? Levante la mano, tranquilo. Ay, hereje, no, pues como el hereje. Siempre, pero mire lo que dice. Ponlo otra vez, porfa, Raúl, ponlo. Yo sé quién dijo esto, diga Job. Job estaba viviendo un tiempo que no entendía, se enfermó y no entendía por qué. Perdió todos sus hijos, no entendía por qué. Se quedó sin todas sus propiedades. Estaba enfermo con una lepra y estando en esa condición dijo, yo sé que mi Redentor vive. Pero mire lo que dice, y al fin se levantará. No dice me levantará, dice Él. Y yo me quedé pensando, ¿por qué no dijo me levantará? ¿Por qué dijo Él se levantará? Este es un rema profético para mí hoy, porque Él estaba hablando de Cristo. Si Cristo se levantó de la muerte, yo también me levantaré de la muerte. Esta es mi esperanza. Si Cristo no resucitó, en vana nuestra fe. Mas si resucitó, no importa lo que esté viviendo hoy, yo sé que si Cristo se levantó, yo también me voy a levantar. Vamos, dale un aplauso fuerte. Vamos, chicos, dale un aplauso fuerte. Termino con esto. Número 1, una perspectiva espiritual. Número 2, una perspectiva en lo eterno. 3, mantén una perspectiva de fe. 2 Timoteo 4:7 dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. La parte aquí más importante que Pablo le menciona a su hijo Timoteo es que le dice: mi hijo, yo me he mantenido en la fe. Diga esa palabra, me he mantenido en la fe. ¿Qué quiere decir esto? No me he apartado del Señor. Yo declaro que tú no te vas a apartar, tú no te vas a apartar. Hay otros que en esta época ya se descarriaron, ya se enfriaron, ya ni oran, ya ni vienen a la iglesia, ya ni diezman, ya no ofrendan. Tú no vas a apartarte de la fe. Me he mantenido en la fe. No me he apartado del Señor, no me he apartado de su palabra, no me he apartado del credo, ni de creer en Él. Me encanta lo que Pablo dice: yo por mi parte. Diga conmigo, yo por mi parte. Mira, y él menciona en tres personal. Él no habla de plural, nosotros. Haga así, tranquilo, tiene permiso para ser un poquito orgulloso. Yo. Con todo respeto para mis hermanos argentinos. Yo. Saludos argentinos, che, que eres un pibe. Yo he peleado, he acabado, he guardado. Él está hablando de él mismo. Mírame. En otras palabras, Timoteo, mi fe no ha dependido de mi vecino, de mi esposa, de mi pastor, de mi... Es que me fui de la iglesia porque el pastor ya no me llama. Desde que se cree ahí, pues ya no me llama y por eso me fui de la iglesia. Es que yo me descarrié porque todos son unos hipócritas, mentirosos, murmuradores, fariseos. Ay, yo me fui de la iglesia porque todo... Pablo dice: yo he peleado, yo me he mantenido, no le he pedido permiso a mi vecino si falla o no falla. Yo he decidido mantenerme en la fe, aunque el mundo no lo haga. Aquí estoy. Mi fe no está condicionada a una persona.
Mujer que me estás viendo, que tu esposo te hace la vida imposible, mantente la fe en Cristo Jesús. Y me salió un gallo. Con gallo y todo recibo esa palabra, hermana. La pregunta no es ¿por qué Dios no lo hizo? La pregunta no es ¿y por qué no? ¿Por qué te lo llevaste? La pregunta no es ¿y por qué no me sanas? La pregunta no es ¿y por qué no me das el trabajo? ¿Y por qué esto no? La pregunta la tiene Dios. ¿Y por qué no has permanecido en la fe? La pregunta me la tengo que hacer yo mismo. Yo tenía fe por una sanidad y no sucedió. Entonces, como no fui sano, me aparté. Entonces tu fe no era fe. Entonces tu fe estaba en algo, pero no en alguien. Mas cuando mi fe está en Cristo Jesús, yo sé que su plan es mejor que el mío. Si yo le pedí A y Él me dio B, yo sigo creyendo en Él. Si llevo 20 años orando por algo y Él no ha respondido, mi fe está puesta en Cristo Jesús. ¿Alguien tiene su fe puesta en algo? 3 levantaron la mano. ¿Alguien tiene su fe puesta en alguien y ese alguien es Cristo? Que me dé un grito de júbilo. Y allá en la casa también. La fe tiene 2 caras. Diga conmigo, poder. Levante la mano derecha y diga poder. La otra, señorío. Nosotros a veces predicamos mucho del poder, pero poco del señorío. Y esta es la lectura correcta de la fe. La fe es creer que Dios lo puede hacer. Que no te quede duda que peleaste hasta el final, que le creíste a Dios por tu milagro, que peleaste por tu milagro. Es que hay 2 posturas. Está la postura de los que es que le tuercen el brazo. Es que tiene que ser como yo te estoy diciendo, porque me lo hacen ya y me lo hacen ya. Uy. Mi hijo de 4 años, de 5 años, Señor me ayude, porque a veces como que lo malcrio. Mi mujer me mete unas regañadas cada vez que lo llevo, que tengo que comprar algo. Papi, yo te acompaño. Y yo, ay, tan lindo mi niño, ¿qué me quiere acompañar? Porque siempre me quiere andar atracando cuando vamos allá. Y mete su juguete y pum, y lo pone ahí. Y uno con tanta cosa después termina pagando. Y él sale con su, ¿y a qué hora yo le pagué este juguete? Y entonces dije, le voy a enseñar a que no. Le voy a enseñar a que no. No siempre es como él quiere. Y me lo llevé la semana pasada. Y le dije, hoy no hay juguete. Y se lo dije ya en el carro, si no se hubiera quedado en la casa. Hizo así. Llorando como una Magdalena. Dije, llore todo lo que quiera, hoy no hay juguete. 3 veces seguidas sin juguete me ha costado, hermano, porque las atracadas que me ha metido ese muchacho, hermano. Así hay mucho con Dios. Es que tiene que hacerlo así. Es que tiene que hacerlo así. Y decía, espérate, papá, estoy formando tu orgullo, tu impaciencia, tu carácter. No voy a la iglesia más. Y Dios dice, yo tengo el poder para hacerlo, pero yo tengo el señorío para hacer como yo quiero. Y la palabra dice que Él hace siempre como Él quiere. Míreme, entonces hay un grupo que le tuerce el brazo a Dios y hay otro grupo que ni ora. Y esto va para ustedes. Yo no oro porque como Dios es Señor y Él sabe cómo hace. Sí, papito, pero a usted le falta luchar por su milagro, arrebatar su bendición y esforzarse. Que no te quede en tu corazón el sentimiento y la carga de que no luchaste, como la mujer sirofenicia, como el centurión, como la viuda que insistió, como el que luchó. Y si Dios no lo hizo, confío en el señorío de Dios. Period. Se acabó. Cerramos y seguimos adelante en otro capítulo. ¿Alguien está conmigo? Termino ya con esto. Ya he dicho esto 3 veces. Ahora sí es verdad. Yo me puse a pensar en los héroes de la fe. Léete Hebreos 11. Por la fe conquistaron reinos, por la fe taparon boca de leones. Pero mire lo que dice Hebreos a finales del capítulo 11. Me adelanté en el mensaje, no sé si lo puedes encontrar. Hebreos 11 dice, y aunque todos estos héroes
que fueron héroes de la fe, ellos no recibieron lo prometido. Óigame, aquí está un Moisés, que Dios le dijo: no entrarás a la tierra. No recibió lo prometido. Tanta gente que nos precedió a nosotros, que murieron sacrificados, cortados, apuñalados, atravesados, no recibieron los beneficios de los cristianos que llenan hoy los edificios para que Dios les llene los bolsillos. ¿Cómo nos parecemos a la iglesia primitiva, a la iglesia de nuestros mártires, que ellos murieron quemados, azotados? El mundo no era digno de ellos. Oh, pero yo tengo fe. Yo tengo fe que Dios me va a dar más salario, me va a dar más dinero. Si nos mirara uno de ellos, de la iglesia primitiva o del libro de los Hebreos capítulo 11, nos mirara y nos diría: papito, eso no es fe. Yo soy un héroe de la fe y yo sacrifiqué mi vida por Cristo, por la fe, porque no recibí lo prometido, pero entregué mi vida por Él. Tú niegas la fe porque no te sanaron. Really? Y sabes una cosa, que el Señor nos ayude a ser hombres y mujeres de fe, de poder, de oración, de creer que Dios lo hará, porque nuestro Dios no es un payaso ni un mentiroso. Él no es hombre para arrepentirse, ni hijo de hombre para mentir. Él es poderoso para hacer más abundantemente de lo que nosotros pensamos o entendemos. Pero Él es Rey de reyes y Señor de señores. Año 2007, enero, yo perdí a mi hermano. Mi hermano Daniel, de 20 años. Hoy cumpliría años, justamente. Qué dolor perder a un hermano, pero qué dolor perder a un hijo. No podía cerrar este mensaje sin que escuchemos la voz de mi papá y de mi mamá. Siempre los testimonios que escuchamos son testimonios de: Dios me sanó y gloria a Dios, creemos en milagros. Dios me liberó, amén. Dios me proveyó trabajo, amén. Pero casi no escuchamos testimonios de gente que no se dio como ellos pidieron. No sé si alguien me está entendiendo aquí. Ese es el testimonio que te traigo hoy. Quiero que escuchemos a mis padres. Cordial saludo para todos. Gracias a nuestros pastores David y Diana por la invitación que nos han hecho para compartirles una experiencia marcada por una profunda tristeza y dolor, pero que con la ayuda del Señor hemos superado. Hola, los saludamos desde Colombia. Gracias por esta invitación para compartir este testimonio de vida. Junio 2007. Daniel Esteban Escarpeta Molina, su hijo menor. Un cáncer invade su estómago. La ciencia médica nos dice tiene 3 meses de vida. No hay absolutamente nada que hacer. ¿Qué hicimos como pastores, como hombres de Dios? Nos aferramos a las promesas de Dios. Recordamos que colocamos textos bíblicos en las paredes de la habitación de Daniel con promesas de sanidad, y día y noche reclamábamos esas promesas. Fue un proceso doloroso de 3-4 meses, clínicas, hospitales, quimioterapias, ayunos, oraciones. Pero después de 4 meses, Danielito nos llama y nos dice: padres, tengo que comunicarles lo siguiente. Como él era un hombre que escuchaba mucho la voz de Dios, nos dijo: Dios me dice que no me va a sanar. Dios me dice que me va a llamar a su presencia. Por lo tanto, usted, padre, debe orar por mí, debe hacer lo que hizo Abraham. Abraham llevó a su hijo al altar, a Isaac, y estaba dispuesto a sacrificar. Quiero que usted haga conmigo eso, me lleve al altar. Hablando figuradamente, me dijo: entrégueme en oración a Dios, lléveme ante la presencia del Señor, entrégueme en oración, suélteme porque me voy. Ya cumplí el propósito de Dios aquí en esta tierra. Eso me lo dijo Dios. Para mí fue muy duro nuevamente escuchar estas palabras. Fue duro, ¿por qué razón? Porque veía que Daniel, 20 añitos, consagrado al Señor,
Él se esforzó y nosotros lo apoyamos para que pudiera aprender a tocar diferentes instrumentos, el piano, la guitarra, la batería, y la batería era su instrumento consentido. Él se especializó en la batería, pagaba maestros de percusión y día y noche dedicado, porque su sueño y su anhelo era tocar junto a su hermano, al pastor David Escarpeta, ser parte del ministerio de adoración y alabanza a él. Era su sueño. Entonces yo no entendía cómo un jovencito que no fumaba, no tomaba, murió virgen, él me lo dijo, consagrado al Señor, moría de esa manera. Y tantos jóvenes entregados a la drogadicción, al sicariato, a la maldad y al pecado, como si nada les pasa. Entonces me confundía eso. Pero llegó un momento en que tuve que hacer la oración. El 1 de enero del 2008. Fui, lo bañé, me quebré ese día porque lo vi muy deteriorado, muy cansado, muy delgadito, sus huesitos forrados en la piel. Ese día oré, hice la oración más dura y difícil de mi vida, con lágrimas e inconsolable. Oré. Fue tanta mi tristeza que Daniel me dijo: papá, un momento, venga, el que va a morir soy yo, no usted. No se entregue tanto a esa tristeza, ore con paz y con tranquilidad, porque mi tiempo de fe acabó y ahora yo voy a ver a Dios cara a cara. Lo voy a ver, fue lo que usted me enseñó, así que tome fuerzas. Lo entregué al Señor y unas horas después partió para estar con el Señor. ¿Cómo superamos este dolor tan fuerte? Bueno, a través de la palabra del Señor y a través de la ayuda de Dios mismo. Un día le dije a Dios que no podía dormir, lloraba, y que tal vez esa prueba me iba a desgastar y a consumir. Que le pedía el favor que me ayudara a conciliar el sueño y que en el sueño me hablara. Y efectivamente Dios me habló y me dijo, en el sueño Él me dijo: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Luego me llevó a pasajes de la Biblia que pues yo había leído pero no había tenido en cuenta, como Isaías 57:1, donde dice que el justo es cortado antes de tiempo y es quitado delante de la aflicción. Y Dios me hizo sentir a través de esa palabra que se llevaba a Daniel delante de una aflicción mayor que vendría para él y para nosotros y que no íbamos a poder superar. Bueno, y el Señor nos ha venido ayudando. Y recuerdo mucho las palabras de Daniel. Papá, este es un paréntesis, la cita es en el cielo. Un tiempo muy duro, muy crítico, de duelo, de tristeza profunda, de dolor muy grande. Pero en ese momento sentimos a Dios como nuestro Padre que es. Sus abrazos nos fortaleció, nos consoló, nos sustentó, y a través de su palabra, a través de la oración y también el tiempo, nos ayudó para continuar y seguir adelante. Y estamos sirviéndole a Dios con todo nuestro corazón y agradecidos con Dios por lo que Él cada día hace. Así que si alguien está pasando por este momento tan duro, tan difícil, de dolor, de tristeza, de duelo, yo le aconsejo que se acerque a Dios con todo su corazón. Dios es su Padre también, así que Dios lo puede levantar, Dios lo puede sostener, Dios lo puede llenar de paz, de consuelo y de seguridad. La palabra dice: todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ánimo, aférrese a Dios y viva para Él. Nuestro dolor es un dolor con propósito. Dios nos consoló para consolar a otros. Su dolor y su sufrimiento tiene propósito en Dios. Bendiciones.